Buen día para toda la gente. Todos los días decimos que lo primero que tenemos que hacer frente al espejo es mirarnos y decir buen día. Desde la Vox, desde Barrio Martín, se lo recordamos. ¿Por qué? Porque al decir buen día, ya está dibujando una sonrisa en sus labios, está haciendo un deseo maravilloso hacia otra persona y para uno mismo, fundamentalmente. Y estamos en un buen día. ¿Por qué estamos en un buen día? Porque estamos en un buen mes. Febrero es un mes para hacer bandera. Porque estamos en un año bueno, 2022. Termina en 22, va a ser un año de locos. Y además, porque tenemos un hermoso invitado en el estudio, que se trata de Adrián D'Alessandro. Él es el presidente por antonomasia, porque nombrar a Adrián D'Alessandro ya es saber que es el presidente de la Asociación Amigos del Parque de la Independencia, que está cumpliendo 120 años. ¿Es así, no? ¿Qué tal? Buen día, Graciela, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, gracias, es un gustazo muy grande estar acá, así que muchas gracias. Sí, estamos con 120 años, un cumple de 120 años que la verdad que no lo podemos creer, lo rápido que pasa el tiempo y que tengamos un parque de esta jerarquía en Rosario cumpliendo 120 años no lo tiene cualquiera y además es un año muy especial. Sobre todo para la ciudad de Rosario porque en poquito tiempo vamos a estar recibiendo en este gran parque nada más ni nada menos que los terceros Juegos Sudamericanos de la Juventud. Así que te imaginas cómo estamos, de entusiasmados, de contentos, pero también de atareados con todo el trabajo que implica recibir un evento de esta magnitud y de esta jerarquía, ¿no? Así que estamos re contentos. Me gusta mucho trabajar con la etimología de las palabras. Entusiasmo viene de enteosimismo, tener a Dios dentro de uno, o sea, la fuerza, la energía, la potencia, las ganas de hacer cosas. Y eso está buenísimo porque eso se transmite. Bueno, en realidad el entusiasmo es una de las banderas que ha tenido nuestra asociación desde el momento que la hemos fundado. Estamos cumpliendo 20 años de trabajo ininterrumpido. ¡Qué bueno! En el próximo mes de abril se van a cumplir 20 años de trabajo ininterrumpido. Y digo ininterrumpido porque ni siquiera los efectos de la pandemia nos logró frenar, porque en su momento fuimos esenciales y pudimos seguir en el frente de batalla. Y bueno, esa es una de las características. Pero ustedes tienen un hándicap. Sí. Están al aire libre. Sí, tal cual, y por tienen supuesto. muchas hectáreas. Sí, en el medio de un pulmón verde maravilloso que tenemos los rosarinos allí. Un paraíso. En el corazón geográfico, además de Rosario, porque siempre cuando hacemos las recorridas, especialmente con los chicos de las escuelas, que los hemos extrañado un tiempo y ahora estamos deseosos de que retornen las excursiones escolares, ¿no? Y un poco recorriendo y charlando con los chicos y acompañándolos a conocer los distintos rincones del parque, siempre tenemos a mano un mapa de Rosario para que mostrarles, ¿no? Que el parque está en el corazón, pero en varios corazones a la vez. Está en el corazón geográfico de Rosario, como lo podés ver simplemente desplegando un mapa de la ciudad, pero también está en el corazón de los rosarinos, porque siempre decimos que en cada rincón del parque vive un recuerdo muy particular para algún rosarino. El primer novio con nuestra primer noviecita, un recuerdo de la infancia, una espuma de azúcar que nos comimos por primera vez y a lo mejor nos maravilló ese sabor que encontramos en esa golosina comprada frente al laguito con carnaval. Pero sí, ni hablar para esta fecha. Entonces, el entusiasmo es una de las banderas principales que ha caracterizado desde siempre a la Asociación de Amigos del Parque. Las personas que lo hemos fundado hace 20 años atrás, como recién te decía, hemos sido siempre entusiastas y siempre... A ver, eso también incluso vos sabés, Graciela, que nos abrió muchas puertas. Yo siempre le digo a la gente, por las buenas se consigue todo. Tal cual. Vayan siempre por la buena. Tengamos siempre un espíritu positivo. Con buenas intenciones, claro que sí. Exacto. Y vos sabés que, a lo mejor charlando con colegas de otras instituciones, que todas estamos obligadas a tener un contacto directo permanente con los estamentos gubernamentales. Así es. Siempre estamos luchando por la concreción de cosas que en definitiva siempre son decisiones políticas de los funcionarios que tienen en ese momento la sartén por el mango. Y el mango también. Y el mango también, como dice el tango, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué ocurre? Siempre nosotros damos ese consejo. Por las buenas siempre se consigue más que yendo a la confrontación, que lamentablemente es un poco un estilo de algunas cosas que nos pasan en la vida cotidiana del hoy, ¿no? Eso es inteligencia en práctica. Bueno, sí. Y nosotros vemos, recorriendo el parque, vemos la cantidad de concreciones
que están a la vista, que son concreciones impulsadas por nuestra institución. Y decimos, bueno, mirá, ¿ves? Acá está. Esta es la prueba de que por las buenas siempre se consigue más. Por tus obras te conocerán, ¿no? De alguna forma. Tal cual, tal cual. Y bueno. Elías Oso solía decir, yo soy oficialista, siempre. Porque en la forma en que se trabaja con la persona que está gobernando, haciendo un espíritu de cuerpo, se pueden conseguir muchas cosas. Sin lugar a dudas. Más allá del partidismo, porque el partidismo es una cosa que no tiene absolutamente nada que ver con la gestión. Y ¿sabes qué, Graciela? Siempre teniendo una esperanza allí constante de que la otra persona también tiene las mejores y buenas intenciones. Que vivir en el mismo diapasón. Claro, ¿por qué? Porque estamos como que siempre pensando en sentido contrario. Y no, yo siempre en positivo, tratando de encontrar dentro del otro ese positivo que siempre está y a veces adormecido o guardado en un rinconcito y necesita un estímulo para que aflore, para que aparezca. Diste la palabra justa, encontrar, el encuentro. Exacto. Y a lo largo de estos 20 años te imaginarás la cantidad de personas con las que en determinados momentos de la vida nos ha tocado tratar, sobre todo funcionarios municipales de distintas áreas que tienen vinculación directa con el parque, a los cuales hemos tratado de convencer de que se prestara atención a una cierta cuestión, un cierto tema, o que realmente seducirlos con alguna idea, con algún proyecto, con alguna iniciativa para el progreso o el mejoramiento de ese lugar que tanto amamos. Entonces, hemos desarrollado un cierto poder de seducción y de búsqueda de lo mejor de cada una de la otra persona, que en realidad lo que estábamos buscando o lo que se está buscando en ese momento es asociarse en lo bueno. Exactamente. Y creo que nos ha ido bastante bien, porque haciendo un poquito de memoria, cuando comenzamos a trabajar, sinceramente el parque estaba pasando un muy mal momento, como lo estaba pasando nuestro país en su conjunto, porque nosotros arrancamos en pleno 2001. Nada menos. Y nos miraban como verdaderos bichos raros o extraterrestres, que en el medio de un contexto tan especial como el que vivía la Argentina en ese momento del 2001, de tanta crisis generalizada, que apareciera un grupo de gente que se sentía movilizada y preocupada por el cuidado, la custodia y la conservación de un parque, era ser un poquito extraterrestres. Tal cual. ¿Por qué? Porque en ese entonces era como que la urgencia pasaba por otros lugares. Y así mismo y todo no nos importó, le dimos para adelante. Hubo puertas muy importantes que se abrieron en su momento, como la que se nos permitió, la que terminó generando este trabajo en conjunto y en red que tenemos con el municipio, la firma de un convenio de colaboración mutua, que hizo posible de que se dieran estos 20 años tan fructíferos. Así Adrián, te has criado en el parque. ¿Tenés más años de asociación de amigos del Parque de la Independencia? Porque aparte, cuando creamos Asociación de Amigos del Parque, yo ya llevaba 10 años en el Jardín Zoológico, en el ya desaparecido Jardín Zoológico. ¿Se llamaba Juan Elena Blanco? Juan Elena Blanco, que, en realidad, que no es un dato muy conocido, pero el Jardín de los Niños actual, que es una pata importantísima de este tríptico de la infancia que tenemos en Rosario, se sigue llamando Juan Elena Blanco. Ah, bien. Incluso en el acceso principal, a muy poquitos metros de las boleterías, está relocalizado, que es incluso original de la época del zoológico, el busto con la escultura de Juan Elena Blanco y todos sus homenajes que están... Lo más probable es que sea de Herminio Blota. Creo que sí. Mirá, le vamos a preguntar a Luisito. Prometo confirmártelo, pero estoy casi seguro que sí, porque tenemos varias obras de Blota en el parque. Entonces, por eso digo, así que sí, tengo 10 años de trabajo ahí también ininterrumpido, porque fueron 10 años donde no hubo vacaciones, no hubo sábado, no hubo domingo, enojo de familias, padre y amigos por algún faltazo, algún cumpleaños, claro. Porque nosotros teníamos un compromiso muy fuerte y viste lo que es vos viste lo que la es pasión. Y también cuando hay animales de por medio ni hablemos. Tal cual. Genera una cosa especialísima. Nosotros teníamos un pequeño hospital de animales,
que incluso lo habíamos puesto a disposición de la policía ecológica, recibíamos animales procedentes de tráfico y de comercio ilegal de especies y demás. Y nosotros nos hemos quedado a dormir porque a lo mejor un animal que estaba en tratamiento necesitaba tomar a las 3:30 o 4 de la mañana un antibiótico. Nos quedábamos a dormir en bolsitas de dormir de esas que se usan para ir de campamento, y el despertador, que no era una época de tantos celulares, claro, y un despertadorcito de esos chiquititos a pila, porque a las 4 de la mañana a lo mejor el mono Tito tenía que tomar el antibiótico. Así que mira, tenemos 10 años de esa experiencia ahí maravillosa, que la verdad que... Con Beba Linaro. Con Beba Linaro, que fue la última directora del zoológico. Y después... Y que hizo un mundo aparte. Y que hizo mundo aparte hoy en Zona Norte. Sí. Aprovechamos y le mandamos un beso grande. Por supuesto. Y bueno, y después se vinieron estos 20 y piquito, porque ya los 20 años están cumplidos. En el 2021. En el 2021, y estamos yendo para el cumple 21. Así que bueno, y después ahí empezó una tarea también hermosísima, con todo un equipo de gente que se arrimó, muy joven, que desplegó un compromiso que, bueno, a veces yo también siempre digo, ¿cómo los estigmatizamos a los jóvenes simplemente por el hecho de ser jóvenes? Uh-huh. Porque nosotros podemos dar fe de los jóvenes que se nos acercan preocupados por el medio ambiente, por el cuidado de un parque, o por un árbol que quieren saber si está o no está enfermo porque no se lo ve bien. Y estamos estigmatizando a los jóvenes a veces simplemente por hacer el hecho, o sea, digo, ¿cómo? Por ser jóvenes tienen que tener desinterés en estas cosas, o tienen que estar más mirando con simpatía una adicción que otra cosa. Tantas cosas que hoy nos pasan y que, bueno, y que creo que podrían ser diferentes. Estoy buscando acá, porque muchos años estuve trabajando en la Asociación Mutual de Educación Nacional, haciéndole una revista que se llamaba Tras las Huellas de la Educación. Y en una oportunidad hice una nota que decía, porque se habla de que la juventud está perdida. Entonces, ¿juventud perdida? No, perdidos estamos nosotros si no la escuchamos. Exacto, sí. Y no los estimulamos para que ellos encuentren cierto atractivo a un montón de cosas que a lo mejor hoy día no la están encontrando. Y decir, bueno, a ver, los adultos, ¿por qué nos desentendemos? Claro. Además, adultos, o sea, que alguna vez fuimos jóvenes, entonces claro, tuvimos un pensamiento. Pero por supuesto, totalmente. Y después el acompañamiento. Yo siempre digo, en mi caso personal, me siento un privilegiado porque me han tocado padres de estar muy presentes. Y veo que es un poco la receta del éxito. Esfuércense los padres a tratar de estar presentes. Claro, sean amigos de sus hijos. Sean amigos, y eso va a generar un estado de confianza muy especial que va a hacer que todo sea de otra forma. Entonces, yo hablo por la experiencia propia. La interrelación. Mis padres han sido padres, pero también han sido amigos. Yo los sentía con pinches. Claro. No los sentía distanciado de muchas cuestiones que a veces pasan por la vida de los jóvenes, de los adolescentes. Y bueno, y hoy creo que se necesitaría más que nunca eso. Y bueno, y nosotros ahora en el parque, te imaginarás que ese entusiasmo está potenciado porque se nos viene un desafío muy grande. Nosotros, el eslogan de los Juegos Sudamericanos que propone Rosario es somos parte. Bien. Porque apuntan a unos Juegos Sudamericanos lo más participativo y abiertos posible. Integradores, ¿no? Sí, totalmente, porque más allá, o sea, sobre todo por la posibilidad de que justamente el proyecto que propuso Rosario como sede, que apuntó a, por primera vez en la historia de los Juegos, porque en realidad son los terceros Juegos Sudamericanos de la Juventud, pero son mucho más antiguos porque son la nueva versión de los viejos Juegos Cruz del Sur. Ah, claro que sí. Me acuerdo de la época de Capizano. Claro, y que se han ido transformando en esta versión actualizada de los juegos, de lo que se conocen como Juegos Sudamericanos. Estamos hablando de 1980 aproximadamente. Claro, 82. Exacto. Que en su paso ya por Rosario en aquella década de los 80 dejó importantes obras de infraestructura que al día de hoy son importantísimas para Rosario, y se están disfrutando, como los estadios cubiertos de Provincial y de Newell's Old Boys, que al día de hoy siguen siendo modernos y son parte de la infraestructura deportiva más importante que tenemos en la ciudad. Y bueno, estamos hablando de 40 años atrás. Sí, tal cual. Hay que ubicarse en el tiempo y el espacio, y decimos, fueron construidos con mucha visión
para que hoy sigan siendo modernos. Sí, tal cual, y tan funcionales, tan operativos, y bueno, todo un emblema. Incluso, de hecho, en el estadio cubierto de Newell's, tantas décadas siendo el escenario elegido para grandes espectáculos. Yo le decía justamente, tenemos un trabajo muy en conjunto con el intendente del estadio de Newell's, y siempre le digo, un día hay que armar un pequeño museo en algún rinconcito del estadio cubierto, al menos con la foto de todos los artistas que han pasado por acá. Claro. Porque es increíble la cantidad de artistas y de nivel internacional que ha pasado. Siempre le digo, a ver, ¿cuándo hacemos la galería? Porque bueno, nosotros también tenemos una mirada media familiera, claro, en el sentido de decir, bueno, la familia del parque. Casualmente ayer tuvimos una recorrida con la concejal Susana Rueda, que nos visitó. Como nos visitan todos los concejales, porque le vivimos hinchando para que vengan. Vengan a recorrer, vengan, traigan el mate. Así que de a poco vamos recibiendo casi a todos los concejales de todas las representaciones políticas. Excelente. Y como acá en la UOX tenemos la banca de la UOX, y acá vienen a decir exclusivamente buenas noticias. Si no tienen buenas noticias, no son invitados. No los dejamos entrar. Muy bueno eso, muy bueno. Y bueno, y en una recorrida que teníamos ayer con Susana, le planteamos la necesidad que tenemos de concretar un proyecto que nos viene siendo un tanto esquivo desde siempre, que es la de poner en el Parque Independencia en manos de un organismo que lo administre y lo gerencie de un modo diferente. Empresarialmente, si se quiere, ¿no? O sea, teniendo en cuenta lo que es a nivel de mundo, en el mundo pasa eso. Sí. Básicamente nosotros le apuntamos a la idea de poder crear un ente autárquico, ajá, de similares características a lo que es el ente turístico de Rosario, el ETUR, para que podamos nuclear en torno de una mesa todos quienes tienen algo que ver con el Parque de la Independencia. La famosa articulación público-privada. Exacto, que es muy importante, que es un modelo de gestión exitoso porque está comprobado en otras experiencias, y sobre todo la posibilidad de, bueno, tener un contacto permanente, cara a cara, y poder proyectar a corto, mediano y largo plazo con todos quienes integramos la familia del Parque Independencia. Los clubes, el hipódromo, la rural, los museos, el jardín de los niños, las áreas municipales que están a cargo de los espacios jardinizados que son únicos del Parque Independencia, y prácticamente no hay otros en el país, como el Jardín Francés, que es un lugar maravilloso que nosotros ahora estamos tratando junto a la Alianza Francesa de Rosario de repotenciarlo, consiguiendo algunos recursos directos desde Francia para hacer obras de puesta en valor, pero también una agenda cultural para que el rosarino redescubra un lugar único y maravilloso que tenemos en ese sector del parque, el Rosedal, que lo hemos podido repotenciar estos últimos años y está bellísimo. Entonces, la parte italiana. Bueno, que además hace poquito tuvimos la visita del embajador de Italia, y gracias a eso también le hicimos más mejoras todavía. Entonces, estamos un poco haciendo ese trabajito hormiga, pero que suma, de poder ir charlando con todos los concejales sobre la necesidad de que el parque tenga otra figura en su gerenciamiento y en su administración, y proponemos este ente que lo tome porque estamos convencidos de que es la mejor figura, la que va a ser mucho más eficaz de lo que hoy tenemos. Y bueno, y después va a venir una peleita un poquito más dura, que es el tema de que nos dejen los recursos, exacto, económicos que le son propios del parque. Claro. Porque vos sabés que el parque recauda por sí mismo un fondo económico que se deduce del pago de los cánones de los clubes que ocupan espacios dentro del parque, las concesiones otorgadas como el Restobar del Lago, como las embarcaciones, las embarcaciones recreativas del laguito, hasta los propios carritos de comida rápida también pagan un canon mensual. Y nosotros necesitamos que ese dinero se reinvierta en el parque, porque estamos convencidos que volcando todos los meses esos recursos, cuando nos descuidemos, vamos a tener del Parque Independencia un verdadero producto turístico de la ciudad. Definitivamente. Y vamos a lograr, con una buena promoción mediante y demás, vamos a lograr que Rosario sea famosa por su Parque Independencia. Y que la gente, solo el Monumento a la Bandera. Exacto. Y otros atractivos que por fortuna tenemos, ¿verdad? Pero vamos a lograr
un verdadero producto turístico y que realmente la gente quiera venir a Rosario, y una de las curiosidades que tenga es decir, quiero ir a ver el Parque Independencia. Entonces, Aparte del Parque de la Independencia, desde 1812, que Belgrano vino a hacer las baterías Libertad e Independencia, ya nos estaban mandando un mensaje de la importancia de lo que es la independencia y lo que es, además, sabemos bien que Belgrano fue el primer ecologista, el primer defensor de las mujeres, de la educación laica, o sea, ha hecho muchísimas cosas más que crear la bandera. Qué avanzado, además para la época. Claro. Para la época en donde había cosas que eran impensadas. Esta consideración especial para la mujer o para el medio ambiente. Estamos hablando de un momento histórico donde sinceramente las cuestiones pasaban por otros temas. 210 años atrás. Exactamente. Y estamos cumpliendo 210 años de bandera, por lo tanto, desde acá, desde la UOCS, queremos que febrero sea un mes para hacer bandera. Querías hablar de recuperar las fiestas populares el 20 de junio y eso es un tema muy lindo. Sí, sí. Bueno, hemos generado estos últimos tiempos una sociedad hermosa con la agrupación de reservistas argentinos. Bien. Que además, dentro de reservistas argentinos, están hasta las enfermeras que se desempeñaron en Malvinas. Hay gente de un valor impresionante que son historias vivientes que todavía tenemos la fortuna de tenerlos entre nosotros y escuchar de sus propias bocas muchas cosas, los testimonios, a veces desconocidas, testimonios que son vívidos, sí, claro, y de un valor impresionante. Bueno, la agrupación de reservistas argentinos se ha asociado a los amigos del parque y estamos trabajando mucho en la puesta en valor de estas fechas, en reflotarlas, en potenciarlas, tratar de, ¿no es cierto?, de que vuelvan a estar vigentes. Sí. Y por otro lado, bueno, y justamente lo estamos haciendo tomando allí como trinchera un lugar que también queremos revalorizarlo nuevamente, que es un lugar muy histórico de la ciudad de Rosario, que es el lugar donde está emplazado el monumento ecuestre a Manuel Belgrano en pleno Boulevard Oroño, en el corazón del Parque Independencia. Que es donde se honraba la bandera antes de que existiera el monumento a la bandera. Ni ahí más se ni encontraban. Menos, ni más ni menos. Y tomando ese antecedente, que es una bomba. Potencia pura. Exactamente. Estamos un poco trabajando y empezamos a tomar ese lugar como un escenario que lo queremos naturalizar en ese sentido. Estamos trabajando para que ese escenario vuelva a estar otra vez presente. Avanzamos mucho cuando la ex intendenta Mónica Fein nos dio el ok para que el acto oficial por el Día de la Independencia, los 9 de julio, en Rosario, se trasladara al Parque de la Independencia. Pues yo le digo, escúcheme, doña Mónica. Claro. Tenemos el Parque de la Independencia, que es un emblema de Rosario. El Día de la Independencia, ¿cómo no tenemos una gran fiesta en el parque que es de la Independencia? Claro. Lo comprendió inmediatamente y firmó un decreto, justamente estableciendo el Parque de la Independencia como lugar para el acto oficial de la ciudad de Rosario para el 9 de julio. Excelente. Así que ahí ya tuvimos una gran batalla ganada y ahora con reservistas argentinos estamos empezando a trabajar un calendario de fechas importantes, dentro de las que tenemos el 27 de febrero como ahí una de las grandes y de las más importantes. Y bueno, nuevamente este año vamos a repetir la experiencia del año pasado, que fue un poco la primera experiencia, de poder hacer una parada cívico-militar en el lugar, con una fuerte presencia de los rosarinos que se quieran acercar y de instituciones de la ciudad. Y bueno, va a estar el mundo ahí, ¿eh? Ya hemos estado invitando a gente que vayan con su reposera, que vayan con la familia. Sí. Además vamos a tener... Estamos hablando de una movida muy grande, que a las 18 va a haber una música, va a haber bandas. Sí, va a haber y aparte hay una sorpresa muy, muy linda. Tenemos que hacer bandera, definitivamente. No la puedo decir, pero vos no sabés, Graciela, las ganas que tengo. Pero hay una sorpresa hermosa para que durante esta celebración pueda tener una guardia de honor muy especial el Monumento de Belgrano, que va a ser la primera vez que va a ocurrir en Rosario. ¡Qué bueno! Es una gestión de reservistas argentinos. Así que queremos tener la primicia. Acá tenemos las buenas noticias, así que vamos a tener la primicia, seguramente. Porque si somos la cuna de la bandera, tenemos que ser las manos que mesamos esa cuna convenientemente. Es de los rosarinos esa lucha. Sí. O sea, si bien Buenos Aires está por un lado,
macrocefálico si las hay, ¿no? Ujú. Porque la mitad del país vive en Buenos Aires, siempre se nos ha desconocido y se nos ha tenido como el patio de atrás. Te cuento una anécdota que es increíble y que tampoco está en los libros. El Monumento Nacional a la Bandera en 1957, el 20 de junio, fue cuando se inauguró, sin la presencia de sus creadores por una cuestión política. Pero eso al margen, ¿viste? Esas historias, esas partes de la historia. Al margen de eso, 1989, trabajando yo en el diario La Capital, vuelvo de hacer una nota al Instituto Browniano, que tiraban una palma en el río por el fallecimiento del almirante Guillermo Brown. Volví hacia el diario La Capital, llego y pregunto, ¿puedo hacer una nota sobre el monumento? Porque lo había visto bastante deteriorado. Sí. Digo, ¿qué espacio tengo? Todo el que quieras, me dijeron, ¿viste? Yo después con el tiempo advertí que decir todo el que quieras significa cuanto más hagas vos, menos escribo yo. Porque es una cuestión de espacio. Cuanto más llene yo los centímetros de las columnas, menos trabajaban los demás. Bueno, no importa. Mandé una página entera, una página impar de las más vistas, que decía, ¿qué hacen nuestros legisladores nacionales mientras el altar de la patria se derrumba? A 6 columnas, letra catástrofe, la más grande que tenía el diario La Capital, en letras de molde, y recién a partir de allí fue Monumento Nacional e Histórico. Te estoy hablando de 1989. Sí. Hay una placa en el Consejo que recuerda 20 de junio de 1990, primera celebración como Monumento Histórico y Nacional. A nadie se le había ocurrido. No, ¿Por es qué? increíble. Porque había llegado, o sea, la nota esa llegó a presidencia. De presidencia, porque lo gráfico llega siempre, ¿no? Sí, o sea, sí. Lo gráfico de alguna manera como es que mucho... perdura más. Claro. Entonces llegó a presidencia, estaba Carlos Saúl en ese entonces, llegó a la parte de economía, estaba el doctor Cavallo, y llegó a obras públicas. Y ahí enviaron gendarmes, y recién ahí fue nacional e histórico. Era municipal. Sí, El monumento a la bandera era municipal. Son cosas y tantos increíbles. años estuvo en ese estado de despojo del título que le corresponde. Porque... Tal cual. Entonces es una defensa que tenemos que hacer y sumarnos, conocernos. Yo siempre digo que la mayoría de la gente somos buenos. El tema es que no tenemos prensa, o sea, no nos conocemos, y si no nos conocemos no nos podemos amar. No se ama lo que no se conoce. Sí, totalmente, como regla fundamental. Eso es fundamental. Si no, no hay... Bueno, y hoy estamos lamentablemente en una situación media similar. Parece que el embrujo es complicado de romper, porque en el caso del Monumento Nacional a la Bandera, viste, Graciela, que vamos por 2 presidencias de la nación de signos políticos absolutamente distintos, y con los dos está habiendo grandes dificultades para que lleguen los recursos para poner en valor el Monumento a la Bandera, que en este momento ni siquiera iluminación tiene ya. Ni hablemos de las fuentes de agua y tantas cosas más que se necesitan poner en valor. Que a propósito de las fuentes de agua, cortito te cuento que la Asociación de Amigos del Parque Independencia, dada la experiencia adquirida en el cuidado de las fuentes ornamentales del parque, entre las que tenemos la vedette número 1 de la ciudad, que es la fuente de aguas danzantes del Laguito, que ahora está en plena modernización para que vuelva con todo su brillo para los Juegos Sudamericanos, hicimos una propuesta a la Secretaría de Obras Públicas del municipio de hacernos cargo de la reactivación de las 2 fuentes del Monumento Nacional a la Bandera. Y bueno, y estamos insistiendo. Ojalá que pueda empezar a funcionar la fuente de la parte de adelante, donde originalmente... La fuente proa. Claro. La fuente proa. Donde daba la impresión de que el barco ese, Invicta, avanzaba. Exacto, eso es fundamental. Exacto. Ese efecto de oleaje, de surcado de la nave, de una gran nave cuando está navegando, ya sea por río o por mar, lo proporciona el funcionamiento de esa fuente. Se lo hemos dicho a numerosos funcionarios que pueden hacer algo en ese sentido. Lo vamos a conseguir este año, lo conseguimos. Y llegamos a hacer una propuesta concreta. Dijimos, la Asociación de Amigos del Parque Independencia, con nuestra gente y nuestra experiencia y conocimientos adquiridos, nos ofrecemos en forma gratuita a reactivar las fuentes del monumento. Así que estamos esperando que nos den el ok. Así que atenti aquellos que nos estén escuchando y puedan dar el ok para ver si realmente le metemos mano a eso que hace falta. Sin dudas este programa, yo cumplo años el 23 de febrero, igual que Chiquita Legrand, por eso este programa trae suerte. Vamos a un corte musical mientras recibimos a nuestro invitado. En 1937, ¿quién es Roberta Flack? Con Donny Hathaway
Y vamos a escuchar a esta pianista y cantante estadounidense, Cuanto Más Cerca. Y escuchábamos a Roberta Flack con Donny Hathaway. El tema es Cuanto Más Cerca, y cuanto más cerca mejor, y cuanto más defendamos al consumidor, mejor todavía. Bueno, está en el estudio, hemos recibido acá a Adrián D'Alessandro, el presidente de la Asociación Amigos del Parque de la Independencia. 120 años este año, y bueno, nadie puede decir que no conoce el Parque de la Independencia, todos tenemos algo que ver, en algún momento nos sacamos una foto, fuimos ahí, de alguna forma nos comunicamos con el Parque de la Independencia. Y tenemos también al amigo Salinas. ¿Antonio Salinas? Antonio, sí. Salinas. Así dice el DNI. A cargo de el Tony. El Tony, sí, más conocido como Tony. Bueno, el Tony está en un puesto clave, pero yo me lo imagino como un niño como un juguete nuevo realmente. ¿Por qué? Porque está en defensa del consumidor y él viene de una extracción, viene de un partido como es Ciudad Futura, y a partir de el contacto directo con la gente común. Así que me parece que es como, es la frutilla de la torta para defensa del consumidor. La verdad, bueno, felicitaciones primero por el espacio, por el programa. La verdad que me pone muy contento que estés piloteando esta nave, porque doy fe de tu pasión por el periodismo. Así que me pone muy contento. Y así, igual de contento me pone haber asumido este desafío. Vos sabés que desde el 10 de diciembre nos tocó asumir en este lugar que me parece por demás de interesante. No deja de ser la superficie de contacto de las instituciones públicas con la gente. Y vos sabés que llega a muchísima gente, a razón de 45, 50 consultas, reclamos, pedidos de asesoramiento por día. Y la verdad que no deja de ser un muy lindo lugar, porque la verdad que cuando la gente muchas veces llega enojada, defraudada, cansada de haber rebotado en un montón de lugares, bueno, que encuentra en la oficina por lo menos un espacio de escucha, de contención, de acompañamiento y claramente de intervención en el caso, nos pone contento. Descubrí un lindo equipo de trabajo, la verdad. Qué que hay gente que tiene muchos años ahí en la Oficina de Defensa del Consumidor, que ha creado una experiencia en defender al usuario en las relaciones de consumo y poner eso al servicio de la gente sin tanta burocracia y haciéndolo un poco más cercano. Está dando buenos resultados en este cortísimo tiempo que estamos ahí al frente. Además está dividido por secciones, ¿no? O sea, sí. Hay algo vinculado, creo que hay 5 o 6 secciones, ¿puede ser que sea así? Sí, totalmente. Vos sabés que la semana pasada mandábamos a los medios de la ciudad y a las distintas instituciones de la ciudad un informe de gestión. Nosotros siempre nos gusta esto de rendir cuentas, de decir, bueno, la transparencia, ¿no? Exacto, nos toca asumir, bueno, las autoridades, los espacios públicos tienen necesariamente que rendir cuentas y generar informes de gestión sobre lo que se está haciendo, lo que se está haciendo bien, lo que todavía falta y lo que se está haciendo mal. Y eso es importante, que las propias autoridades muchas veces no sean sinceros y nos digan, bueno, sí, mira, esto lo hicimos bien, esto la verdad no le encontramos la vuelta. Y de ese informe de gestión del 2021 nos dábamos cuenta que entraron en la oficina en tan solo un año 11.760 reclamos de distintos rosarinos y rosarinas, que es un montón. Eso te da una tasa de 50 más o menos denuncias, contactos por día. Y vos sabés que el principal problema del 2021, el área que más se llevó los reclamos del 2021 es el área financiera. Sabes que a partir de la pandemia todos casi los rosarinos y rosarinas nos volcamos a las compras por internet, exacto, transacciones por internet, y eso ha generado y ha ocasionado muchos problemas que tienen que ver con la propia dinámica del e-commerce, de la compra online, pero también con muchas estafas, robo de datos, hackeos, y siempre pegan grave, ¿sabes?, en las poblaciones más vulnerables. Jubilados, alrededor del 50% de las denuncias de estafas electrónicas, en las cuentas bancarias, en los haberes jubilatorios, tienen que ver con este componente de jubilados y pensionados, y también mucho de los sectores populares. Vos sabés que las mujeres que cobran asignación universal por hijo, que cobran algún programa asistencial por parte de ANSES y demás organismos estatales, también han sido fruto de estafadores electrónicos, cibernéticos, que buscan ahí también en esa vulnerabilidad hacerse de este modo delictivo. Me hablaste del tema de los haberes y a mí se me ocurrió, porque me gusta jugar con las palabras, los saberes.
Acá de lo que se trata es de saber. Totalmente. Entonces, la defensa del consumidor no es alguien que como el Chapulín Colorado sale a decir que me sigan los buenos, ¿no? O sea, tiene que ver con enseñarle a la gente, educar a la gente y que sepa cuáles son verdaderamente sus derechos. Sí, vos sabés que la principal motivación que teníamos desde Ciudad Futura a la hora de pensar el derecho al consumidor desde el rol de la defensa tiene que ver con que las Naciones Unidas entienden al derecho al consumidor como un derecho humano de tercera generación. Y los derechos humanos de tercera generación son los denominados derechos colectivos, los derechos solidarios. Es decir, el derecho y la defensa del consumidor no es la defensa de un consumidor individual, es la defensa del colectivo de usuarios y consumidores potenciales, que en definitiva son los pueblos. Entonces, que una empresa estafe a un usuario, eso no significa un perjuicio tan solo para ese usuario, sino claro, es un riesgo potencial para la sociedad y la comunidad en la cual esa empresa desarrolla su actividad comercial. Por ende, nosotros siempre decimos, es importante acercarse a la Oficina de Defensa del Consumidor. Muchas veces, y esto nos ha pasado a todos, uno dice, bueno, ya me estafaron, la verdad, claro, ya me lo hicieron, ya me la hicieron, como dicen los pibes y las pibas ahora, ya me la hicieron, y sigo con otra cosa de mi vida. Pero nos pasa también error. Y ¿sabés qué nos pasa? Y es muy emocionante, mucha gente que viene, el otro día atendía a un señor muy grande que venía y decía, mira, me pasó esto, era un alquiler, una situación inmobiliaria, también eso trae muchas consultas, esta se ubica tercero en el ranking de las áreas que vos decías, el área vivienda se lleva el tercer lugar en materia de consultas, y este señor decía, mire, yo creo que lo que me pasó ya no lo voy a poder resolver, pero quiero que quede sentado para que si algún rosarino, alguna vez piensa alquilar a través de este propietario de esta inmobiliaria, sepa que puede pasarle esto. Como decíamos antiguamente, que conste en actas. Exacto, que quede registro, que el señor decía eso, lo mío ya casi no importa, pero tratemos de que no pase, que no le ocurra a nadie más. Que quede registro, Dios mío, qué hermoso. Registrar, volver a poner en las fuentes, o sea, ir al origen de las cosas, saber por qué pasan algunas cosas y fundamentalmente ponerle el valor y lo positivo. Siempre decimos, y lo conversábamos recién con Adrián, que la mayoría de las personas somos buenas. Lo que pasa es que a veces no nos conocemos, no nos juntamos y por ende no nos potenciamos exponencialmente. Total. Así que me acabo de enterar de algo muy lindo que está haciendo la gente del Parque Independencia, que van a poner todo su expertise. ¿Para qué? Para colaborar con la recuperación de la fuente del Monumento a la Bandera, una fuente que hemos soñado tanto, que tiene que ver con la parte de la proa, ¿es lo que va adelante? Claro. Bueno, y es lo que nos marca hermosa el rumbo. Fuente, sí. Y que casi no la he visto funcionar. No sé si alguien tiene recuerdo, pero alguna vez la he visto en una foto antiquísima, originalmente, desde 1957. Contanos cómo es eso, porque realmente es... Bueno, parece increíble que una fuente de semejante importancia para la ciudad de Rosario, con una carga simbólica tan alta y que está formando parte de nuestro emblema como la ciudad de Rosario ante el mundo, esté pasando por esta situación. Más allá de los avatares de que si le corresponde o no a la nación, a la provincia o a qué estamento gubernamental hacer el aporte económico necesario para esos arreglos. Creo que, bueno, vos bien decías en el bloque anterior de este tema del monumento y el tiempo que estuvo esperando ser designado como Monumento Histórico Nacional. 1989, recién en esa época fue declarado Monumento Histórico y Nacional. No lo era hasta esa época. Sí, que es una cosa realmente insólita e inentendible. Entonces, más allá de eso, pienso de que, los rosarinos tenemos una responsabilidad extra a los otros estamentos gubernamentales porque somos un poco los custodios naturales. Y creo que podemos hacer muchas cosas más allá de la cuestión económica financiera, de si recibimos o no los necesarios, que deberían ser indiscutidos y llegar naturalmente, sin siquiera ni el intendente, ningún concejal, ni nadie tener que renegar por eso, sinceramente. Pero sabemos a veces cómo son y se dan las cosas. Y en el caso de las fuentes del Monumento a la Bandera, yo te contaba, Graciela, que dada la experiencia que tenemos desde la Asociación de Amigos del Parque, de 20 años de estar a cargo de 9 fuentes ornamentales que son las que tiene el Parque de la Independencia, de las cuales todas estaban en estado de abandono
y las hemos rescatado con un trabajo desde nuestra ONG. Y bueno, y la experiencia y los conocimientos técnicos que hemos adquirido, sobre todo cuando nos hicimos cargo de la fuente de aguas danzantes, que también estaba colapsada, y pudimos reflotar y recuperar ese espectáculo. ¿Reflotar porque estaba en el laguito? Sí, y porque en realidad había dejado de funcionar. Claro. Directamente no tenía más ningún tipo de... Y bueno, y que es lo que digo siempre yo, es un lujo para la ciudad y para los rosarinos tener de acceso gratuito y en un espacio público un espectáculo que en cualquier otro lugar del mundo está en parques privados y hay que pagar una jugosa entrada para poder verlo. Nosotros tenemos el privilegio de tenerlo como absolutamente abierto al público y en un espacio verde de uso público. A veces no nos damos cuenta de eso, entonces está bueno que tomemos conciencia de que sepamos, porque el rosarino no ve. Está sentado sobre una montaña de oro y llora. En general debe ser el origen que no ve, me parece a mí. Es cierto eso, en muchas cuestiones sí. Y en el caso de las fuentes del monumento, que son dos, las que llevan muchísimos años inactivas y que por ende lucen abandonadas, es la fuente Proa, que tiene una carga simbólica importantísima, que es la que está al pie de la torre mayor del monumento, para quienes nos están escuchando se ubiquen un poquito mejor, y que tiene unos juegos de agua que justamente simbolizan ese surco que forma una nave cuando está navegando y avanzando por sobre el agua, ¿no? Claro. Y por Además otro... está trabajada como para que el agua no se desperdicie, porque viene... sí, claro. Porque la gente dice, ¿cómo se desperdicia agua? No. Hay que contarlo eso. No, todas las fuentes ornamentales ya hace tiempo que están todas reconvertidas a un sistema de bombas que reciclan constantemente el agua. Es agua recirculante y no implica, incluso es más, los espejos, aprovecho y cuento que los espejos de agua importantes del Parque de la Independencia, no solo el laguito, sino el espejo de agua de Oroño y Pellegrini, el otro espejo de agua en el Rosedal, en ninguno se utiliza una sola gota de agua potable de red. Es toda agua captada de origen subterráneo que nosotros tomamos a través de perforaciones y extraída por bomba. Así que no se utiliza una sola gota de agua de red. Esto lo aclaro porque a veces cuando tenemos estas olas de calor como las últimas que hemos tenido y que ha habido inconvenientes en el suministro de agua en los domicilios, lo aclaramos porque no tiene absolutamente ninguna relación con el tema de las fuentes y de los espejos de agua que tenemos o en el parque y en otros parques públicos de la ciudad. Qué importante que es difundir todo esto, ¿eh? Sí, claro, porque hace al conocimiento también. Y en el caso de la otra fuente importantísima que nosotros nos ofrecimos voluntariamente para trabajar en su recuperación, son los espejos de agua del pasaje Juramento, en donde están emplazadas las valiosísimas esculturas de Lola Mora y que también llevan muchos años en estado de abandono. Y sinceramente digo, ¿no? Como rosarino, muchas veces estando en el lugar, me ha dado una linda bronquita y un poquito de vergüenza ver que los turistas llegan a nuestra ciudad con todo el entusiasmo de conocer el monumento. Y fíjate, Graciela, la penetración que tienen los medios, porque en una oportunidad estaba charlando con una familia de Capital y les pregunté, le digo, ¿ustedes qué los motivó a venir a Rosario? Yo imaginando que habían visto una promoción de Letour o alguna... Y dice, no, nos motivó ver que por televisión hay una cámara, en ese momento no sé si sigue estando, pero había un canal de televisión de mucha penetración de Buenos Aires que tiene camaritas en vivo por todo el país, y cuando pasaban por Rosario, que creo que esa cámara no está funcionando, mostraban el monumento a la bandera. Incluso había un programa que se había hecho muy famoso en su momento, el Prende y Apaga, de la PEHUE. Sí. Entonces conectaba, y entonces esta familia me dice, vimos tantas veces en vivo por la tele el monumento a la bandera que un día dijimos, lo queremos ir a ver, lo queremos ir a conocer, y nos encontramos con una ciudad maravillosa que tiene de todo. Vinimos con la idea de ir y volvernos en el día y nos terminamos quedando todo el fin de semana, buscamos un alojamiento y nos quedamos y estaban encantados. Cuando pasan esas cosas y nosotros mostramos un monumento que ni siquiera luz tiene en este momento, exactamente, creo que, bueno, momentito, ¿cuánto tiempo más vamos a dejar? O sea, y bueno, así que hicimos esa propuesta. Excelente. Desde la Asociación de Amigos del Parque, en lo que nosotros podemos colaborar, que es en la reactivación de estas dos fuentes. Es la mejor forma de celebrar el cumpleaños. Tenemos los conocimientos y lo podemos hacer, así que ojalá
que se anime la Secretaría de Obras Públicas de la MUNI Sí, claro y nos que dé sí. el ok y nos deje intentar recuperarlas. Claro que sí, claro que sí. Va a ser así, ¿eh? Póngale la firma, ¿eh? Si se lo dice Rosa Río, póngale la firma que se... Vamos por eso, vamos por eso. Bueno, y vamos a la tanda comercial. Son las 9 de la mañana, hacemos un cortecito, nos tomamos un cafecito y seguimos en un ratito. Notibox al instante. Presenta Notibox Internacional Diente de León, el almacén natural más natural de Rosario. Garay 1060. Notibox Internacional 2011. Los mayores triples de la historia. Y no estoy hablando de comida, ¿eh? Ray Allen pasa a la historia de la NBA al conseguir su triple 2561, superando así a Reggie Miller y convirtiéndose en el jugador que más triples hizo en la historia de la NBA. Notibox Nacional 1753. Santa Fe sí, Buenos Aires no. El Cabildo de la ciudad de Santa Fe indicó al maestre de campo Pedro de Acevedo, comandante de las milicias del Pago de los Arroyos, que se opusiera terminantemente al deseo de los vecinos de la región sur de depender de las autoridades de Buenos Aires por no prestar apoyo a la defensa de la ciudad capital contra los ataques de las tribus hostiles del norte. Notibox local. Del sur profundo rosarino al Luna Park, 1933. Un día como hoy, nace en la zona sur de Rosario Alfredo Buneta, boxeador argentino, campeón peso pluma en 1955 y 1959. A los 28 años se retiró del boxeo. Su carisma y la inmensa popularidad adquirida en los memorables combates con Ricardo González, se enfrentaron 7 veces, colmaron el Luna Park, le dieron a Buneta un lugar en la historia del boxeo argentino. El rosarino se retiró con un récord profesional de 137 peleas, de las cuales ganó 94 y 46 por nocaut. Presentó Notibox al instante, almacén natural, el más natural de los almacenes, Diente de León, Garay 1060. Y volvemos y nos metemos de lleno en el segundo bloque y estamos hablando en el interín de cosas maravillosas. Les voy a leer una nota que se escribió hace más de 20 años. Dice así: yo amo a esta ciudad. ¿Y usted? Jorge es un tipo común. Puede ser de Ñuble o de Central, de San Lorenzo o de Boca, pero es bien rosarino. No porque haya nacido aquí, sino porque vive aquí. Su vida, sus amores están aquí. Tiene los mismos problemas que usted y que yo, pero sabe que si él mismo no lo soluciona, nadie lo va a hacer por él. Un día, estando en Buenos Aires, para la empresa que trabaja, leyó un folleto: Rosario, ciudad de paso sin atractivos turísticos. Eso hirió profundamente su amor propio y hasta se descubrió haciendo gastos en lugares a los que nada tendría que envidiarle su ciudad. Entonces entendió. Hay lugares en los que toman una piedra, dicen que la pisó el famoso X, escaparate de cristal, terciopelo rojo y a cobrar entrada para verla. ¿Solo las bellezas naturales atraen el turismo? El mundo prueba que no. En cuanto a las bellezas, basta caminar un par de cuadras para descubrir que abundan. ¿Qué tiene Rosario turísticamente?, fue la pregunta. La mayoría respondió: nada. Es necesario desarrollar conciencia turística para poner en valor todo nuestro potencial. Aunque no haya mar, ni montañas, ni cataratas, tenemos 1000 atractivos y una historia fascinante que los rosarinos debemos empezar a conocer y valorar, y no solo aquel pasado prostibulario de Pichincha. Mantener sus calles limpias, juntar lo que deja nuestro perro. A pesar de que existe una ordenanza que castiga con severas multas a quien no lo cumple, ¿conoce a alguien a quien le haya alcanzado? Respetar las señales, responder amablemente cuando se nos pregunta, si tenemos comercio, dar los vueltos en forma justa y no con caramelos porque no hay monedas. En definitiva, cuidar la convivencia. Y sobre todo, no deben existir dos ciudades, una para los turistas y otra para quienes habitamos en ella. Solo así podremos tener la mejor ciudad para vivir. ¿Ustedes no opinan lo mismo? Sí. Suscribo. Completamente.
El Bueno, ABC y los cimientos de cualquier proyecto de ciudad turística, Tal eso cual. es indiscutido. porque tenemos mil cosas. Bueno, el Parque Independencia es una de ellas, definitivamente. ¿Hay algo que se hizo con Ciudad Futura y el Parque Independencia en su momento? Sí, se llevó adelante la iniciativa Rosario al Parque, que justo hablábamos también en la tanda de eso, que fue un proyecto de ordenanza que durmió 2 años en los cajones del Consejo Municipal. Nadie estaba como de acuerdo, no se generaban los consensos necesarios. Y el año pasado dijimos, bueno, vamos a hacerlo, vamos a aprobarlo. La verdad que contamos con la colaboración pero muy, muy importante de la asociación Amigos del Parque de la Independencia. Asociación Civil, y se hizo un evento maravilloso. Sí. Por lo menos nosotros lo recordamos con un cariño enorme. 10.000 rosarinos y rosarinas más Sí, o menos la convocatoria pasaron. estuvo buenísima. Estuvo buenísimo, se generó una feria, más de 100 feriantes, artesanos, artesanas, que por ahí son gente que también no puede acceder a otras ferias de la ciudad, y encontró ahí una cosa muy linda, muy familiar, un ambiente, no sé, era como estar en un lugar muy de disfrute. Porque Y algo muy importante es que la actividad fue totalmente compatible con el cuidado y la preservación del parque, sus espacios verdes, porque en realidad se hizo básicamente tomando como columna vertebral lo que es la diagonal Dante Alighieri, Ajá. desde Oroño hacia Calle Moreno, un poco bordeando el Rosedal, pero como la mayor parte de la actividad fue sobre la calle, y los espacios verdes quedaron habilitados para que la gente los disfrute como lo disfruta un domingo o un Exacto. sábado, haciendo su picnic familiar, su mateada. Pero la actividad estuvo muy linda y ojalá que se repita, nosotros la acompañamos. Y bueno, los concejales que no estén del todo convencidos, los invitamos a ver material que quedó Sí, registrado totalmente. sobre en qué consistió la actividad, y hubo un paseo gastronómico muy interesante. Pónganle fecha. Ya, Así que- en este momento. Ya Pónganle no fecha. me animaría, pero Estamos cumpliendo mira, 120 años del parque. Hay quienes dicen en Ciudad Futura que hay que aprovechar y hacer un Rosario al Parque edición carnavales. Ya estamos También. muy próximos, No, pero no. bueno, quizá En marzo. octubre, en el mes Sí. de la ciudad, Exacto, si se quiere, también puede tenemos ser. la posibilidad de hacer algo vinculado, porque no tenemos ni fundador ni fundación. Ujú. O sea, lo tenemos clarísimo. Es más, hasta nos quitaron la concepción. O sea, si uno mira lo que es la historia, realmente te tira tantos mensajes. Te estamos hablando de 1689, cuando Romero de Pineda, en la sola de Saladillo, nos lo contó mucho y muy bien Norita Laborde, una historiadora barrial del barrio, de la zona sur. Cuando Romero de Pineda decide asentarse aquí en lo que fue el Pago de los Arroyos, arrancó en esa zona. ¿Y qué sentó? El oratorio de la Concepción. Después, con el tiempo, se fue cambiando. Se dice, hay una versión que dice que el cura de entonces truequeó la imagen de la Concepción a los indios por una de Nuestra Señora del Rosario. Y a partir de ahí se llamó Rosario. O sea, nosotros debiéramos habernos llamado, si hubiéramos tenido aquel inicio, Concepción. Mirá. Así que nos quitaron también la Concepción, pero no lo vamos a permitir. Sí, sí, tal cual. Bueno, Rosario al Parque, a nosotros sinceramente nos gustó mucho el proyecto desde que comenzó a generarse, y además quiero decir algo que es importantísimo, que en su momento los concejales de Ciudad Futura, cuando se sentaron a trabajar en este proyecto de Rosario al Parque, para incluso establecerlo como algo habitual para el parque En el a lo largo del calendario. año, nos convocaron para participar del Excelente, proyecto. claro. Nos permitieron agregar ideas, nos permitieron un poco sumarnos al equipo de trabajo, cosa que no es habitual ni con los vecinos, ni con las vecinales, ni con una institución que tiene 20 años de trayectoria dentro del Parque de la Independencia, porque fíjate que se han desarrollado otros proyectos de enorme envergadura que en su momento fueron tratados y aprobados, no quiero decir entre gallos y medianoche, pero casi, y hoy estamos teniendo una situación, si se quiere, conflictiva, Claro. con la instalación de un predio para la práctica de deportes y una pileta en un sector del parque que, bueno, compromete Claro. un espacio verde importantísimo, superior a 2 hectáreas de superficie, y compromete patrimonio forestal, ejemplares de más de 100 años de desarrollo, hablo de árboles, y sin embargo, ¿quién participó en la discusión de ese proyecto? Cri, Claro. una cosa ahí un poquito, digamos, no pasó con este proyecto, salvando las diferencias, donde sí fuimos invitados a sentarnos a trabajar en conjunto con los concejales. Eso realmente tiene un valor enorme que no es habitual, y yo lo quiero poner en valor y destacar,
porque creo que es lo que corresponde. Cuando vamos a, dirían las abuelas, a meter la cuchara en un lugar tan significativo para los vecinos. Hablar con los que saben. Los concejales a lo mejor legalmente tienen atribuciones para tratar y aprobar ciertos proyectos, pero vamos hacia lo moral y a lo ético también, ¿verdad? Tal cual. Yo siempre digo, lo importante no es saber, sino tener el teléfono del que sabe. Sí. No, en la incluso medida es en que una locura. participen. Claro, es una locura esto. O sea, que haya asociaciones vecinales, organizaciones, que muchas veces desde la política se diseña, desde los consejos, desde los escritorios, iniciativas, intervenciones sobre esos territorios y que no sean convocados a charlar, a discutir, a dialogar, a consensuar, a trabajar, básicamente, porque los vecinos muchas veces lo que terminan diciendo es, si vos nos llamabas, nos poníamos a laburar. O sea, no te estoy diciendo que yo quiero ir y opinar nomás y solamente, sino también ofrecer el trabajo, la experiencia, el conocimiento. La verdad que es la única manera, entendemos nosotros, de generar política pública real, activa y que tenga una incidencia real en transformar las cosas. Cuando la política se cierra, se hace de palacio, se hace de escritorio, se hace de expertos. Yo le tengo mucho miedo siempre a los expertos que vienen a decirnos, bueno, no, los parques públicos en el mundo son así, ¿no? Yo creo mucho más en lo genuino, en lo autóctono y en la construcción colectiva de los que transitan eso todos los días. Hablando de visiones, 20 años atrás, 9 de cada 10 rosarinos no conocen a sus concejales. Hicimos una nota que fue tapa del Gran Rosario, un diario que se hizo, en febrero del 96. Miren cuántos años pasaron, ¿eh? Creíamos que habiendo transcurrido 11 años en ese entonces, porque esto salió en el 2007, la gimnasia democrática nos iba a tener un poco más en forma. Aquello de gimnasia, estar en forma, bueno, ¿cómo nos equivocamos? Nuestra nota visionaria aún tiene vigencia. Estamos en el 2022. ¿Qué es lo que hace que el ciudadano medio contestar así a las encuestas? ¿Apatía? ¿Desinterés? ¿Bronca? ¿Envidia? ¿Por qué cuando se le pregunta tuerce la boca y dice lo que dice? Algunos consultamos y nos dicen, yo con la política no me meto, es una cosa sucia. ¿Están así? Y si así fuera, ¿quién tiene la culpa? ¿Los periodistas, los políticos, los que no saben nada de política pero tampoco se interesan por la salud de la democracia? El Consejo es la expresión máxima del pueblo en una ciudad. Se supone que allí es donde se deben defender los intereses del ciudadano. Y ahora de defensa del consumidor. Donde es más fuerte, debe dejarse oír la voz de la gente. Si de algo estamos seguros después de haber entrevistado a casi 400 personas es que los rosarinos somos muy rápidos para quejarnos, pero un poco lentos para intentar mejorar las cosas. Nadie puede hablar mal o bien de lo que no conoce, y pocos son los que se interesan. A la pregunta ¿qué es una minuta? La mayoría respondió, una comida rápida. Tratamiento sobre tabla, sesión, decreto, ordenanza, resolución, declaración, parecen ser palabras chinas para la mayoría. Ni hablar de preguntar cuántos concejales hay, quiénes son y a quiénes representan. La poca transparencia distorsiona el sistema democrático. El no conocer impide el ejercicio del derecho ciudadano. Cuando una sociedad roza el hartazgo, comienza a convertirse en peligrosa. Ya nada le importa, desvía su juicio, pierde los escrúpulos y se fagocita. La vida democrática necesita, para que sobreviva saludable, una conciencia ciudadana en la que empiece a interesarnos la ciudad y nuestros representantes. O sea, tenemos que conocernos, tenemos que sumar. Sí. Y a la medida que se transparente y se convoque a la gente a ser partícipe y protagonista, ¿no? No solamente un espectador, esas cosas se pueden lograr. Sí, totalmente. Nosotros terminamos trabajando con numerosos concejales. Bien. Y bueno, realmente, generalmente en la mayoría de ellos recibimos un acompañamiento a las necesidades, por lo menos siempre la voluntad está de manifiesto. Por eso a veces contamos estas cuestiones, porque vemos un poco de desencanto de la ciudadanía, de enojo mezclado con otras cosas, y bueno, y a veces el conocimiento es importante, y nosotros transmitimos mucho de nuestras experiencias, un poco como para contrarrestar lo que a veces está más instalado en el imaginario colectivo, ¿no? Pero bueno, por eso digo, y siempre la idea es de, como siempre decimos nosotros, una de las grandes luchas que tenemos como sociedad es no dejarnos ganar por la desidia. Recién hablábamos de las necesidades del Monumento a la Bandera, de lo que pasa con los espacios públicos. Bueno, ojo, que uno de los grandes enemigos es enfrentar y no dejarnos ganar por la desidia, que a veces uno recorriendo la ciudad la ve muy presente y no siempre está
justificada en la necesidad o en la inexistencia de recursos económicos. Tal cual. Porque mi abuela siempre decía, hasta una escoba te la haces casera, pero tu vereda y tu casa tiene que estar limpia. Y una ciudad no es más limpia cuando más se la limpia, sino cuando menos se la ensucia. Sí, bueno, eso ni Por hablemos. eso es tan importante la conciencia ciudadana, por eso es tan importante no tener el papá protector o el Estado que te tiene que solucionar todas las cosas. No, desde cada uno tiene que nacer esa conciencia. ¿Cuánto habla a veces, no? El Estado de la ciudad, cuánto habla a veces de nosotros mismos. Tal cual. Y a veces todos nos esforzamos por tener nuestra casa en las mejores condiciones posibles. Cuando vamos a recibir una visita, a lo mejor nos esforzamos en que esté ordenado, limpio, presentable, como el espacio público no. Claro. Cuando visitamos una ciudad, es un poco, o sea, Sí. nos transmite mucho de sus ciudadanos. Y bueno, cuando vos encontrás una ciudad que no está en las mejores condiciones, al menos a mí me pasa que pienso en sus habitantes, decir, bueno, ¿cómo esto está así? Pero estamos cambiando, ¿eh? Estamos Sí, cambiando, ¿eh? sí, Veo sí. mucha gente con su bolsita cuando sale con su mascota. Los felicito haciendo lo que corresponde, ¿no? Porque por ahí está bueno que se le diga, estás haciendo las cosas bien. Ujú. Así que, y además gano muchos amigos y muchos adeptos para la audiencia, porque les cuento que estamos haciendo Cuerpo a la cuerpo barba. va sumando. Así que bueno, ¿cuáles son esas dependencias de Defensoría de la ciudad? No, del consumidor. Del consumidor. Mira, te decía, el área financiera fue la que más reclamos concentró en el 2021. Le sigue muy cerquita la cuestión de la vivienda. Vos sabés que está siendo un gran problema para los rosarinos y rosarinas que alquilan toda la situación que se está viviendo. Vos sabés que hace poco tomábamos conocimiento de una encuesta que dice que en la mayoría de los inquilinos alquilar, lo que se va en alquiler empieza a representar más del 50% de los ingresos familiares, y eso Es lógicamente es un gran problema. Vos sabés que la ley de alquileres que se sancionó el año pasado regula algunas cosas, pero no regula todo. Entonces, regula la suba interanual, es decir, los contratos tienen que durar 3 años por ley y cada año las actualizaciones tienen que ser anuales. Vos sabés que antes de la ley algunas inmobiliarias pedían cada 6, algunas incluso osaban decir cada 3 meses, 4 meses. Una locura. Rever el monto del alquiler. La ley establece que sea anualmente ese índice que se construye entre el aumento salarial y la canasta básica, la inflación. Pasa que ese índice este mes se ubicó en el 51%. O sea, tengo un contrato de alquiler por 20.000 pesos, paso a pagar 30.000. Es un salto muy grande entre año y año. Y el perjuicio mayor ocurre cuando se me termina el contrato, porque la ley no regula el precio inicial, o sea, el nuevo contrato de alquiler. Entonces han llegado a la oficina gente llorando, diciendo, me piden el 150% más, el 170% más en el contrato de alquiler. Entonces hay un problema mayúsculo con eso. Desde la oficina asesoramos, acompañamos. O sea, que nos pasa que muchísima gente pasa por la oficina antes de ir a la inmobiliaria o antes de ir a la reunión de consorcio para decir, bueno, quiero conocer cuáles son mis derechos para poder hacerlos valer, para poder hacerlos operativos. Pero el tema de la vivienda es algo que nos preocupa mucho, y por eso, y vinculándolo y linkeándolo con el debate que dábamos antes, estamos trabajando ahora una convocatoria muy pronto, fines de marzo, sí, para restablecer un organismo que depende de la Oficina de Defensa del Consumidor, pero que ha caído en desuso, y lo vamos a reflotar, que es el Consejo Asesor de la Vivienda. Bien. Es un lugar que reúne a funcionarios, legisladores, provinciales, nacionales y municipales, y fundamentalmente las organizaciones y vecinos y vecinas que tienen este problema. No lo va a resolver la política el problema, o solamente la política el problema del alquiler de vivienda. Claro. Entonces queremos trabajar con la política, con las instituciones intermedias, con las asociaciones civiles, con los grupos y nucleamientos de inquilinos e inquilinas, con la gente, para resumir. Entonces vamos a restablecer ese organismo colectivo para tratar de arribar a algunas propuestas y soluciones. Es muy buena noticia. Es muy buena noticia. No sé si ya la ha dado en algún otro lugar, pero... No, la verdad primicia. Que no. Es primicia para Vox. Para la Vox. Porque vos sabés que son estas cosas que quedan escritas, se hicieron en su momento, hace 4 o 5 años que no se convoca. Nadie nunca se preguntó por qué no se estaba convocando el Consejo Asesor de Vivienda en una ciudad de 1 millón de habitantes, donde tenemos alrededor del 30%
de personas que alquilan. Y vos sabés que lo que está pasando, y también vamos a salir a encuestar y a tomar contacto con eso, están viniendo muchos estudiantes de otras localidades a Rosario para alquilar, porque empieza la presencialidad universitaria y no consiguen contrato. Lo que le piden es exorbitante en función de la calidad de la vivienda que están por alquilar. Entonces, bueno, queremos un poco medir todo eso para también poderte llevar a ese consejo asesor de vivienda algunos números. Porque si no, ¿sabes qué pasa mucho en el sistema de inmobiliario y de alquileres? Los números y las estadísticas siempre la construyen las empresas inmobiliarias. Entonces, ¿y cuándo los inquilinos vamos a empezar a construir nuestros propios números y nuestras propias estadísticas? No digo para desconocer las otras, sino para trabajar en conjunto y compararlas. Decir, bueno, la Cámara Inmobiliaria dice esto, bueno, el Consejo Asesor de Vivienda dice esto, bueno, lleguemos a un punto. Juntar los intereses de las partes. Porque también en el Consejo Asesor la intención es que participen la Cámara Inmobiliaria, la Cámara de Construcción. Nosotros creemos que hay que empezar a achicar posiciones para tratar de generar consensos que permitan que la vida en Rosario sea más fácil. Vos sabés que el otro día en una jornada que hacíamos en Distrito 7, sí, donde un poco la voz la tenían los pibes y las pibas, muy jovencitos, que hacen rap, que hacen hip hop. Y un chico llegaba a una conclusión que a mí me resultó asombrosa. Dice, nosotros no pedimos nada. Hablaba en nombre de los pibes y las pibas, la juventud más juvenil. Sí. Decía, lo único que pedimos es que la cosa sea más fácil. Claro. Y a mí me pareció una reflexión interesantísima. Claro. Es decir, yo no te pido que vos me de esto, pero por lo menos tratá de hacérmela un poquito más fácil. Tal cual. Que con eso, si vos me tirás un poco las cartas sobre la mesa, me hace un poquito más fácil, nosotros nos ocupamos del resto. No queremos exigir ni pedir, queremos que la cosa esté clara, transparente, que sepamos con qué contamos y con qué no, que sea un poquito más fácil y ahí nosotros avanzamos. Bueno, estamos hablando de pedir y yo le voy a pedir algo. Pida. Y siempre sueño, porque estamos hechos de sueños y a partir de eso, si trabajamos por ello. Distrito 7 está en lo que fue el cine Edison, Gardel y La Plata. 1907. Sí, es maravillosa la historia que tiene eso, así que algún cartelito en la puerta de Distrito 7 vamos a tener que colocar. Vamos a tomarlo, sí, claro. ¿Por qué? Porque con fotografías y estampas del Rosario Antiguo, un grupo que creó de Facebook, que somos cerca de 28.000 personas, Federico Dunger, en el cual yo soy administradora también, hicimos una muestra itinerante de cines de Rosario y había muchos cines desaparecidos en una época en que había 58, 60 cines simultáneamente de salas únicas, no multicines como ahora. Y uno de ellos era este. Entonces está el frente igual, o sea, se ha respetado y está muy bueno que tengamos la posibilidad de ver el ayer y el hoy y que también es una cosa de interés turística. Pero claro. Sí, o sea, empezar a poner en valor un montón de cosas. Es más, a todos los que levantan un edificio cuando tiran abajo una casa, se le tendría que poner, dentro de las condiciones de eso, es una fotografía de lo que había y la historia, con breves palabras. Al menos para que quede un testimonio. Exacto. Que no se pierda. Al menos registro. el testimonio. Sí, claro. ¿Están de acuerdo? Sí, claro. Vos sabés que nos costó mucho, o sea, entrar a Distrito 7 en su momento, mano a mano, para Ciudad Futura, para Giros en su momento, fue todo un desafío, fue toda una apuesta. Que de hecho, me acuerdo siempre que cuando la persona que estaba por cerrarlo nos vino a convocar a que básicamente lo que ofrecimos fue trabajo. Claro. Porque plata no teníamos, fue ponernos a trabajar, armamos una cooperativa como para sacarlo adelante. Y me acuerdo siempre, y me acuerdo patente, que el Mariano, el compañero que vino diciendo esto cierra, ya nos había dicho que la propietaria le había anticipado que cerraba y se volteaba y se hacía un garage, una cochera. Claro. Y escuchar eso fue determinante para decir, no, de ninguna manera. Nos metemos, nos ponemos a trabajar, nos arremangamos y tratamos de sostenerlo. Hace ya casi 10 años que estamos ahí sosteniendo un proyecto 7, de película viniendo del cine. Y así que vamos a sumar el cartel en la puerta a pedido de Graciel. De la Vox, de la A a la Z, un rosario de emociones. ¿no? Bueno, y una cuestión que también siempre hace muchos años vengo mencionando respecto de Rosario, y en esto que venimos conversando de la posibilidad de desarrollar atractivos turísticos que están adormecidos y solo hay que ponerlos en valor o darles brillo. Una de las cosas que creo que es una deuda que tenemos desde siempre es la posibilidad de tener un recorrido de las cúpulas de Rosario nocturno.
Tal O sea, cual. iluminemos las cúpulas de Rosario, que tenemos un patrimonio arquitectónico impresionante, nada que envidiarle a lugares de Europa. Y lo tenemos allí desvalorizado y ignorado, ninguneado, como se dice Totalmente. ahora. Y sin embargo, bueno, por ejemplo, hay un city tour nocturno maravilloso en la ciudad de Salta, que realmente maravilla sobre todo a los extranjeros, y estamos hablando de gente que a lo mejor puede viajar Sí. y conocer lugares impresionantes del mundo, y sin embargo vos los ves que están maravillados con ese city tour nocturno que se realiza por el casco histórico de la ciudad de Salta. Y yo siempre digo, ¿cómo no lo podemos implementar en Rosario, que tenemos mucho más patrimonio todavía? Claro. Tal cual. O sea que a propósito, esto lo dejo un poco emparentado con lo que vos leías recién, de ese testimonio impreso que tenés allí, de esta persona que decía que Rosario se sentía afectado, Claro. porque decía que Rosario era una ciudad de paso y que no tenía atractivos turísticos. Los tiene, Exacto. pero hay que ponerlos en valor y hay que sacarlos a la luz. Así que, por ejemplo, o sea, se pueden hacer, entiendo que los edificios en donde están las cúpulas, la mayoría son privados, pero desde el Estado podés Claro, generar convenios. claro. Podés generar convenios. La famosa Decir, bueno, articulación público-privada. exacto. el consumo eléctrico de las luminarias que destaquen las cúpulas, hace cargo, incorporarlo sí. al alumbrado público, Claro. y Pero- tomarlo desde el Estado, y compartir el costo a lo mejor a través de convenios de colaboración mutua con los privados, y decir, bueno, también doy una mano para el acceso a las luminarias. Pero imagínense lo que sería Pero las aparte- cúpulas de Rosario iluminadas, que no necesariamente tienen que estar toda la noche. Podés establecer un horario turístico y decir, bueno, a ver, ahora tenemos un city tour Ajá. que en la ciudad. Tenemos estos colectivitos que ahora van a estar a full para el periodo de los Juegos Sudamericanos y demás. Decir, bueno, armar un recorrido y decir, bueno, un recorrido nocturno, aumentar la oferta. Y no solo en el centro, ¿eh? Y no, No, solo en el centro, porque no. hay que salir para los barrios y hay que conocer muchas cosas maravillosas. Bueno, ni hablemos de la zona de Saladillo, Claro. las cosas que podés poner en valor. Avenida del Rosario es increíble, Alberdi. Pero bueno, decir, bueno, arrancamos Sí, con el sí, centro, sí. en donde tenemos a lo mejor, bueno, y vamos en etapas aumentándolo. O Quiero sea que hacer- me acordé que en función de lo que decía Adrián, que hace muchos años vi un viejo volante. Mira, me dijeron, el arquitecto que me lo mostró me dijo que era de la primera de la intendencia de Wiener, de Hermes Wiener en Rosario. Ajá. Un volante que había hecho la municipalidad que decía una frase que de hecho a mí me pasó que lo empecé a hacer a partir de ver el volante. Decía, cuando vayas por la peatonal, mirá para arriba. El Claro. volante era sencillo y decía eso. Fue un cambio. Yo empecé a caminar por la peatonal, a mirar para arriba y quedé maravillado ¿Encontraste de la otra ciudad? arquitectura. Exacto. Pero totalmente otra. Bueno, yo tengo que hacer un voto a favor de alguien que se llama Gabriel Estivala, que es un arquitecto, que fue el que trajo el Open House a Rosario. El Open House es una movida que nació en 1992 en Londres. Victoria Thornton, en Londres, dijo, qué hermoso que es Londres. Lástima que tiene tantas casas bonitas y la gente no las conoce. Entonces decidió que un día al año se abrieran esas propiedades y se pudieran conocer desde la comunidad. Esto llegó en el año 2018 a Rosario. Justamente este grupo, con Gabriel Estivala a la cabeza, el arquitecto, dice, queremos traer el Open House acá a Rosario, en una cena que hicimos con el grupo Fotografías y Estampa del Rosario Antiguo, pero dice, no nos da bolilla ni la municipalidad, ni la provincia, los empresarios nos miran con desconfianza, no sabemos qué hacer. Digo, háganlo igual. Háganlo igual, que cuando tenga éxito se les va a sumar todo el mundo. Y tal cual. Movieron pasa. más de 250.000 personas en el 2019. Fue impresionante la cantidad de cosas que se hicieron. Y este año, el año pasado, le hicieron un bonus track. Porque a los recorridos y al ingreso, a la apertura de determinados lugares que iluminaron la ciudad por un día, en esa oportunidad, le agregaron los recorridos barriales. O sea, la búsqueda. A mí me tocó algo muy lindo porque hice los dioses del Olimpo y sus adyacencias. El año pasado se cumplieron 150 años del Teatro Olimpo. Nosotros conocemos dos Teatro Olimpo. El que conocemos realmente es el que de la calle Corrientes. Claro. Y en la esquina había un bar que era un bar cultural, que ahora hay El una Bar radio. Olimpo, sí, exacto. claro. Hay otro bar Olimpo en Urquiza y en Urquiza y Mitre. Ajá. Bueno, ese otro bar Olimpo respondía al Olimpo original, que es donde hoy está Pesado Castro. Ah, Pero- claro, la concesionaria, sí. Sí, la sí, sí. concesionaria. Mira. Entonces, cuando nosotros fuimos, Pesado Castro, Mitre 534, Sí. los que tienen memoria auditiva se van a Sí, acordar de esa publicidad. sí. Bueno, a raíz de eso, los arcos siguen siendo los originales. Estamos hablando de 1871.
Entonces, ¿qué hicimos? Hablando con el tema de la articulación público-privada. Fuimos a la gente de Pesado Castro, hablamos con ellos, le dijimos la posibilidad de hacer alguna cosa. Si eso es el Olimpo, ¿qué hay en el Olimpo? Los dioses. ¿Qué tenemos que hacer? Una muestra fotográfica itinerante de nuestros propios dioses del Olimpo. ¿Y con quién arrancamos? Con Vladimir Mikilievich. Que entre otras cosas tiene el rostro, o sea, le damos carnadura a la historia. Porque detrás de las casas y las cosas están los seres. Entonces empezamos a hacer una muestra fotográfica con la imagen de las personas que estuvieron detrás de cada cosa. Hubo muchísimos hacedores que no se los conoce en general. El nombre de calles, ¿por qué tenemos determinados nombres de calles? O sea, todo ese tipo... Sí, todo lo que hay detrás de las cosas. Por eso, enamora, seduce y hace que la gente se interese desde otro lado. Sí, lo valore y lo tome como propio también. Lo que se conoce se adquiere de alguna manera. Cuando Cherpenelo me llamó para hacer el libro de los 100 años del Colegio Sagrado Corazón, me dijo, a mí me gusta mucho cómo escribí porque estás entre Mitre y Migré. Muy buena definición. Entonces yo novelaba la historia, es otra forma de contarla. Claro. Yo creo que con la alegría, con el entusiasmo, con las ganas de la juventud, de la fuerza, del conocimiento, se pueden hacer cosas maravillosas. Y pensar a lo grande, Graciela, pensar a lo grande. Yo voy a decir algo y no es una crítica, pero no podemos festejar o hacer alarde de que iluminamos el Monumento a la Bandera con luces alquiladas a una empresa de iluminación de evento en la noche del 20 de junio. Tal cual. La víspera del 20 de junio. Tal cual. A ver, los parisinos no celebrarían nunca ni harían ninguna celebración porque se ilumina una noche al año la Torre Eiffel con luces alquiladas a una empresa privada. Tal cual. Yo quiero festejar que el monumento se vuelve a iluminar todas las noches del año a partir de un determinado... O sea, claro, tenemos necesidad de pensar a lo grande. Sí, señor. Y es un año de redondeo hoy, porque para bajar hay tiempo. Seguro. Claro. ¿No es cierto? O sea, entonces necesitamos pensar a lo grande. Vayamos siempre por un poco más. Claro. Y van a ver cómo cambia y lo mejor que nos va. Tenemos que hacer un gran cambio de mentalidad y nos incluye a todos, empezando por mí mismo, los concejales, el intendente y sus secretarios y miembros del gabinete, los legisladores de otros estamentos, o sea, y el rosarino que hace su vida en esta ciudad. O sea, pensemos siempre a lo grande y van a ver cómo la cosa cambia. Entiendo que hay limitaciones de muchas cosas, entiendo que hay cosas que si no están los recursos económicos son complicadas ¿no es cierto?, de concretar, pero con un cambio de mentalidad es el principio de una vuelta de tuerca que nos está haciendo mucha falta, ¿no? Además, verlo de otra manera, o sea, a veces cuando yo digo que hago cosas positivas o buenas noticias, me dicen, pero eso es irreal, vos no lees los diarios. Sí, yo veo la realidad, pero lo que quiero es mejorarla. Entonces tratamos de tirarla buena para que vuelva. Entonces, como la mayoría de la gente es buena, como hay buenas noticias, hay que darles prensa. Bueno, a propósito de esto, y de lo que charlábamos al principio del programa con toda la movida que se nos viene en el parque con los próximos Juegos Sudamericanos, cuando empezamos a sentarnos a charlar con los funcionarios municipales de cómo repotenciar los espacios públicos del parque para afrontar este evento, un poco decíamos, sí, bueno, podemos iluminar los puentes del laguito que son todo un emblema de la ciudad y del parque. Sí, perfecto, pero no me los iluminás con unas luces que pasaron los juegos y te las llevas. No, yo quiero que a partir de los Juegos Sudamericanos nos queden para siempre los puentes iluminados y la columnata griega del calendario de flores. Y ahí empezamos a tratar de impulsar mejoras perdurables y que se sumen y que nos queden y que mejoren el patrimonio, digamos. Como ocurrió con los Juegos del Cruz del Sur. Exactamente. Hace 40 años atrás. Que este tipo de eventos internacionales que tanto se lucha para traer a la ciudad, porque las candidaturas siempre son muchas y es una competencia dura, que por lo menos nos quede un enriquecimiento desde todo punto de vista, desde las experiencias, desde el conocimiento de las personas, de esta cartelera internacional que va a significar para Rosario durante esos días, pero que también nos quede un provecho desde lo estructural y una mejora. Así que bueno, por eso dije... ¿A partir de abril vamos a ser capital de la juventud y del deporte? Sí, totalmente. Qué lindo. Y del 28 de abril al 8 de mayo, bueno...
gran parte del mundo y sobre todo Latinoamérica va a tener sus ojos puestos sobre la ciudad y la van a descubrir. Yo estoy seguro que va a ser un redescubrimiento para Rosario este evento, por eso que creo que mira, yo una de las cosas que siempre cuento y que ha sido motivo de asombro incluso hasta para la propia Real Academia Española fue lo que pasó con el Congreso de la Lengua Española en Rosario. Los academicistas y los lingüistas que vinieron se quedaron impactados porque la ciudad de Rosario estaba tan involucrada con un congreso, si se quiere, de profesionales en una temática, porque la gente embanderó sus casas. Yo conozco gente que en aquella oportunidad pintó el frente de su casa porque venía el Congreso de la Lengua Española, una casa de barrio. Claro. Bueno, había generado, o sea, en esa época se logró instalar un congreso en la ciudad de tal manera que todos nos estábamos preparando como si fuéramos a recibir el Mundial de Fútbol. Bueno, es lo que nosotros queremos que pase con los Juegos Sudamericanos desde hoy mismo en adelante, que se instale con toda fuerza en cada rosarino y que todos hagamos nuestro aporte desde lo que podamos, desde lo más chiquito, porque es una oportunidad única e histórica que vamos a tener y no la tenemos que desperdiciar. Tenemos que sacarle, porque eso tiene frutos con posterioridad también. Así como yo contaba que había turistas que venían a Rosario solamente por el hecho de ver en una camarita en vivo de un canal de televisión el monumento. Esto, imagínense el impacto a posteriori que puede tener, sobre todo en materia de turismo, que ya sabemos el motor que es el turismo para el comercio, para todo, digamos, sin ¿no? Dudas. Entonces, bueno, sintonicémonos con este evento, acompañemos desde lo que podamos, estemos atentos. Mirá, con que estemos atentos a nuestra propia vereda y le peguemos una barridita y la tengamos limpia, ya estamos haciendo un aporte inmenso. Ser el buen anfitrión. Exactamente. Está bueno esto que dice Adrián, digo, en relación a pensar a lo grande. Es una reflexión que nosotros venimos haciendo hace un tiempo respecto de cómo la política en general, digo, cuando digo la política, digo los funcionarios, ejecutivos, provinciales, municipales, nacionales, todos, se acostumbraron a esta idea de, bueno, no se puede, no, pará, porque no hay presupuesto, pero te parece. Y como que se hace mucho tiempo, claro, que se viene administrando lo que hay. Claro. Y tratar de que lo que hay no me genere quilombo y que lo que hay no haga ola, pero bueno, y sale alguien con decir, bueno, vamos a iluminar, pero pará, porque y la guita de dónde sale, y el privado querrá o no querrá. Y parece una transgresión tremenda. ¿Viste? Y cada vez más está más baja la vara de cuánto podemos soñar, proyectar, pensar. Nosotros venimos diciendo, hace mucho tiempo Rosario perdió la capacidad de planificarse. O sea, los primeros gobiernos socialistas habían impulsado esta idea de decir, bueno, hay que proyectar la ciudad a 10, 20 años. O sea, hay muchas cosas que tenemos que decir hoy para que pasen en 10 años. Bueno, entonces la idea también es empezar a tratar de volver a generar esa épica. Esto que vos contás de los Juegos de la Juventud. Genera eso también, genera una cuestión, una épica colectiva, de decir, bueno, viene mucha gente del mundo, que nosotros necesitamos que la política nos vuelva a invitar a soñar, nos convide, a tener épica, a generar eventos donde nos jugamos cosas. Digo, me parece que la política ha perdido eso y así la apatía de la gente responde también un poco a eso. Así no me convocan, si cuando timbro una idea me dicen que no se puede y cuando veo las cosas no están tan bien como me gustaría que estén, entonces... Y cuando quiero hacer algo no me convocan. Y tratar de redoblar la apuesta permanentemente. Exacto. Y decir, bueno, y ser transgresor sin miedo. Decir, bueno, o sea, porque sinceramente la ciudad de Rosario tiene un potencial enorme que está adormecido y es responsabilidad de todos nosotros volver a encender esa mechita que se humedeció un poquito. Exacto. Y decir, bueno, nada, y que vuelva a echar sus chispitas o sea, porque sinceramente, o sea, y nosotros desde nuestra asociación estamos todo el tiempo tratando de generar eso, desde lo que podemos, desde la humildad de una simple ONG, que bueno, tenemos el privilegio de estar un poco ahí a cargo de un lugar maravilloso de la ciudad, entonces aprovechamos ese potencial para estimular permanentemente, es decir, no, siempre se puede un poquito más, vas a ver que podés. Esto como cuando alguien empieza a entrenar, ¿viste? Y parece que al día siguiente parece estar, y viste que los entrenadores te estimulan, no, mañana un poquito más, y pasado otro poquito, y así. Y tenemos que sintonizarnos en ese pensamiento. La sinergia de la energía. Sí, totalmente. Y bueno, yo lo estamos viviendo en la previa y en la programación de todo lo que se está haciendo ahora para el tema de los juegos. Y yo se lo decía también a los funcionarios de las distintas áreas. Y yo les preguntaba,
y vamos a arreglar esto y vamos a arreglar lo otro. Recién mencionaba la iluminación que se va a instalar en los puentes del lago, que son todo un emblema. Y me imagino que los vamos a pintar. Y vos decís, sí, claro, hay que pintarlos porque tienen que estar más lindos de los que están. Seguro. Y acá vamos a poner más plantas y acá vamos a arreglar esto. Y bueno, logramos meter en agenda un montón de cosas que en su momento no estaban ni en planes. Tal cual. Y los logramos incorporar. ¿Pero por qué? Desde el pensamiento de pensar a lo grande y decir, yo todos los días puedo un poquito más. Hay que hacer banderas, definitivamente. Sí. Exactamente. Sí, Somos sí. una de la bandera. Yo digo que febrero es un mes para hacer bandera. Yo quiero recuperar el 27 de febrero como el Día de la Bandera. Sí. O sea, me parece que es un injusto 2x1 que hacemos con Belgrano el 20 de junio y que festejamos y celebramos el Día de la Bandera, el día que se murió su creador. Claro. Es algo que tenemos que revisar. O sea, yo creo que la historia está para ser revisada todo el tiempo. Entonces, el 27 de febrero es algo más que un bulevar en Rosario, ¿no es cierto? Sí, totalmente. Además, el más rosarino de los bulevares, porque originalmente se llamaba Rosarino ese bulevar. Claro. El Pellegrini se llamaba Argentino y el Oroño se llamaba el Santafesino. Fíjense cómo nos tira datos la historia, porque tiene que ver con Santa Fe y Oroño, ¿no es cierto? Santa Fe de la provincia y Oroño, el personaje que fue un gran estadista, definitivamente, aunque haya nacido en Coronda, fue el más Don rosarino. Nicasio. Don Nicasio Oroño, que tiene, además de ser la calle central, tiene unas historias maravillosas realmente. Para hacer una nota, en una oportunidad te la voy a pasar. Por Oroño puse. Qué bueno. Vinculé a los Abad, ¿no? A los Sí, del sí, Porodero. claro, exacto. Con Oroño. Y arranqué con la buena noticia de decir las cosas que se han hecho, el trazado de calle, el matrimonio civil, las cosas que hizo Oroño es increíble, ¿no? Y bueno, todo eso tiene que ver con darle carnadura. O sea, son seres de carne y hueso Tal cual. que han sido y que emulan, o sea, esa gente la tenemos que conocer para saber cómo se actuó y cómo se dejó la huella, ¿no? Cómo se dejó la semilla. Vos decías recién el tema de los pororos, no te quiero cambiar de tema, pero te cuento en dos Todo tiene que ver palabras. con todo. En dos palabras te cuento algo que nos pasó una vez. Estábamos haciendo una recorrida un día de semana por la tarde. El parque estaba un poquito desolado porque era otoño y no estaba muy linda la tarde. Y nos encontramos nada menos que a Graciela Borges, enfundada en una ropita deportiva, haciendo una caminata alrededor del lago. Yo no pude con mi cholulismo. ¡Qué bueno! Entonces me terminó contando de que es fanática de la ciudad de Rosario y que cuando siempre venía a Rosario por algún compromiso, porque venía con alguna obra teatral o lo que sea, creo que venía a recibir los magazines de Carlos Bermejo. Claro. Entonces vino y se fue a caminar un rato. Entonces me contó que amaba el Parque Independencia, que siempre venía a caminar un rato al parque cada vez que se encontraba en Hermosa Rosario. historia. Pero vos sabés que me dijo, una de las cosas que más me gustan es el perfumito del parque. ¿Y sabés cuál era el perfumito? El pororó, El pororó. de las pororeras que suelen estar sobre Claro. Oroño, Claro. sobre todo frente al lago o frente al Rosedal. Que viste Es que cierto. tiran un perfume que se te cae en la... Y me dice Graciela, además el perfumito del parque que es único. Le dije, ¿cuál será el perfume? Yo pensé Claro. alguna Sí, flor. claro. El tilo, No, las pipas. claro, que para los porteños es pochoclo. Claro. Sí. Y para nosotros es el Es pororó. pororó. Eso para charlarlo algún día, el tema de los nombres tan rosarinos, que el Tal cual. Carlito, que el... Entonces, y me dice, el perfume de los pochoclos. Y, los pochoclos, el pororó. Sí. Es pororó y seguirá siendo pororó. Hay que Totalmente, reivindicar la palabra pororó. Otro de los inventos que he tenido. Les cuento, porque yo soy muy inventiva. Estamos popularizando en Rosario y le voy a pedir que me ayuden la sonrisa. Ajá. Es igual que la lágrima, pero en lugar de café lleva chocolate. ¿Por qué? Porque el rosarino llora siempre. La lágrima es un invento rosarino. Tenemos que cambiar eso y proporcionarle a la gente, decirle, hay otra cosa. Entonces, empezar a darle vuelta a la tortilla y decir, hagamos una sonrisa. Claro. Y está bueno, porque cuando yo llego a un bar y pido una sonrisa, lo primero que consigo es la sonrisa del mozo o de la moza. Entonces le digo, Y le además de la contás la tuya, historia, claro. le cuento, digo, es igual que la lágrima, pero lleva chocolate. Hay que ir modificando de a poquito todas esas Totalmente. cosas. Desde lo pequeño a lo grande. Pensar a lo grande, pero bueno, en cada uno desde lo suyo, desde su posición individual, es mucho lo que puede hacer por la ciudad. Tal cual. Entonces, no es algo que tiene que venir hecho. O sea, cada quien es corresponsable de que esta ciudad sea Y lo todo que eso queremos se que sea. condice con lo que recién charlábamos de lo que ocurre en la Oficina de Defensa del Consumidor
y la necesidad que tiene la gente de que Tal le cual. simplifiquemos la vida. Ujú. La gente está pidiendo a gritos que todo vaya hacia un sistema más simple. Exacto. Necesitamos que se nos simplifique un poquito la vida porque nos hemos recargado de tantas cosas y a veces parece que nos agobia, que no podemos con todo. Tal Entonces cual. creo que es una tarea entre todos. Claro. Acá hay un organismo como Defensa del Consumidor que en este momento está pensando en eso, en ver cómo hace un aporte para simplificarle la vida del vecino que llega con un problema. Pero creo que todos tenemos que un poco también Tal mentalizarnos y decir, a ver, ¿yo qué puedo hacer hoy, desde mi humilde lugar de vecino de Rosario, para que esta vida se simplifique un poco? Y si nosotros nos toca estar, suponete, en un puesto de atención al público y le ponemos un poquito más de ganas, Claro. ya estamos ayudando. Es un montón. Sí, porque realmente Sí. una de las grandes necesidades que hoy tenemos es que se nos simplifique la vida, porque todo Absolutamente. parece tan complicado. Ya de entrada vamos pensando en que todo nos va a costar mucho. Tal cual. O que vamos a tener un dolor de cabeza con esto, con lo otro. Y que entonces la gente cae en sí. un agobio. Tal cual. Se Vos ve sabés- desbordada. Vos sabés que cuando el otro día tuvimos un caso de un problema con una aerolínea, que un vuelo por la pandemia suspendido, que venía reclamando en 1000 oficinas, nadie le daba voz. Entonces llega a la Oficina de Defensa del Consumidor, lo tomamos con el equipo jurídico, tenemos ahí 2 abogadas Ajá. muy profesionales, intimaron a la empresa. En 3 días la aerolínea le manda al usuario, bueno, este es su reintegro. La mujer llamó llorando, dice, es la primera vez que me pasa que me dan una respuesta con buena onda, con gana, con voluntad, que además me resuelven algo. O sea, Sí. entonces eso hay que tratar de hacerlo cada vez más y en mayor cantidad. Y ojo con el desarrollo tecnológico, Sí. porque viste los canales de atención a la gente se han tecnificado de tal manera que, por ejemplo, ahora viste que tenés muchas cuestiones de que vos tenés que manejarte por un WhatsApp. Sí, son bots. Los van, claro. Claro. Y vos haces consultas y como del otro lado hay una computadora que está programada para que te responda, nunca lográs resolver Nada. tu Claro. problema. Ni Tal te, o cual. sea, y eso también... A veces en la era de la comunicación estamos más incomunicados que nunca. Pero sin Exacto. lugar a dudas, yo estoy convencido de eso. Sí, Necesitamos ver cómo simplificamos la vida y salir un poco del agobio que nos implica lo que significa vivir hoy, Tal ¿no? cual. Tener que afrontar tantas cosas en un solo día. ¿Sí? ¿Quiere que les cuente algo? Cuente. Claro. 10 de febrero, 1876. Nosotros vamos y venimos en el DeLorean de... Es una cápsula del tiempo. ¿Pero por qué? Porque aún nace en Rosario Alfredo Saibene. ¿Quién es Alfredo Saibene? Hijo de Pompeo Saibene y Juana Sacone. En su juventud se desempeñó como juez de paz, jefe de redacción del periódico Tribuna, estuvo entre los iniciadores de la biblioteca Bernardino Rivadavia y entre los primeros catedráticos de la Escuela Normal inaugurada en 1917. En el 31, siendo secretario de la municipalidad, fundó, acompañado por un entusiasta crudo de vecinos, el Instituto de Enseñanza Secundaria Florentino Meguino, donde fue director y docente. Motivó la creación de este colegio el hecho de que los jóvenes pudiesen cursar el bachillerato sin necesidad de trasladarse a Rosario. Para el mes de noviembre, el Instituto de Enseñanza Superior se incorpora el Nacional número 2 de la ciudad de Rosario. Cabe mencionar que su padre, escuchen, es hijo de quien se estableció en la Villa del Rosario alrededor de 1870, donde fundó el famoso almacén Pompeo, situado en la esquina de hoy Paraguay y Rioja, que aún conserva gran parte de la fachada. También estableció otro negocio al que denominó La Favorita, el dueño anterior de García, nombre elegido por una recordada ópera de Gaetano Donizetti, de quien Pompeo era un ferviente admirador. Posteriormente transfirió a la familia García, como la conocemos, este hermoso lugar que está ahí en Sarmiento y Córdoba, Sarmiento que alguna vez se llamó Libertad, ¿no? Otra cosa que tiene que ver con la nomenclatura de las calles. Y que está la muestra Candia, que organizó el Museo de la Ciudad Vladimir Mikilievich, justamente teniendo en cuenta con esto, de poner en valor las cosas, ¿no? Claro. Que tienen que ver. Podemos saber, en algún momento vamos a saber cuál va a ser el destino de la favorita, porque para mí va a ser siempre la favorita, Sí, totalmente, eso es indiscutido. Así que vamos a ver que sea un buen destino para la ciudad, porque hablábamos de calle Córdoba, mirar para arriba y mirar para abajo. El hecho de ver muchos negocios vacíos no es una buena noticia. Hay que ver cómo se acercan los intereses de las partes. Hay demasiadas propiedades vacías. Tal cual. Y hay demasiada gente con necesidad Sin de techo. vivienda. Entonces, bueno, no digo que se ocupen esas, pero a ver cómo se puede hacer para juntar los intereses de las partes, porque realmente necesitamos que sea una buena ciudad para vivir. Tal cual. Totalmente. Y es el desafío que tenemos
que asumir, ¿no? Todos. Aunque algunos tengan responsabilidades mayores porque están en la función pública, pero el desafío no deja de ser de todos. Bueno, han transcurrido los 120 minutos más rápido de la radiofonía rosarina. ¿Vieron que cuando uno la pasa bien, se pasa volando? Se pasa rápido. O sea, cuando uno dice, voy a estar 2 horas, pero 2 horas es increíble, porque además lo más valioso del ser humano es su tiempo. Es lo único irrecuperable. Siéntate. Bueno, hablábamos de los jóvenes del interior. Ariel de Girolamo, que en este momento está operando en controles, es de Venado Tuerto. Mirá. Venado Tuerto, una ciudad tan querida que nos vincula tanto con Cayetano Silva, con la Marcha San Lorenzo, con un montón de historias que hacen a la identidad de la ciudad de Rosario, del Gran Rosario. Y bueno, todo eso en la medida en que lo pongamos en valor, va a ser de interés turístico, va a generar recursos, va a hacer que la gente pueda pagar el alquiler de su negocio, o sea, va a venir gente, va a consumir, o sea, es coherencia, es sentido común. Exacto. Sí. Y estaremos volviendo de a poco a la vida que todos queremos, ¿no? Claro. Bien, nos vamos a ir, porque mañana, primero quiero que digan si estuvieron bien, si fueron bien atendidos. Estuvimos genial, esta radio es hermosa. Les aviso a todos, una radio divina, un emprendimiento que me pone muy contento que se esté dando en Rosario, así que muchísimas gracias, agradecido por la invitación. Es el segundo grito de Alcorta, porque el dueño de Alcorta. Para la víspera del 27 de febrero volvemos con todo lo que estamos preparando para homenajear a la bandera en el Parque Independencia al pie del Monumento de Belgrano. Hay una sorpresota, pero no la puedo decir porque me matan. Bueno, no la va a decir, pero la va a decir acá. La primicia ya me la prometió. Está prometida la primicia para Wox y para Graciela en particular. En el Aquí y Ahora, ese hermoso programa de radio que tanto tiempo hizo nuestro querido Tony. Qué experiencia con eso, ¿eh? Me encanta. Nuevo Alberdi. Vos sabés que la radio es algo que a mí, no sé por qué, pero siempre me gustó. Y en el proceso de urbanización de Nuevo Alberdi, que nos tocó hacerlo en pandemia, o sea, nosotros teníamos que salir a urbanizar un barrio, son 1936 familias, que nos firmamos un convenio con Nación para urbanizarlo y en el medio de la pandemia, o sea, la gente tenía que estar en la casa. ¿Cómo hacíamos para reunirnos, para pensar, para discutir, para participar? Inventamos un programa de radio que fue un éxito comunicación en el barrio, o sea, es una propuesta que hacemos todos los sábados de 4 a 6 de la tarde en una FM barrial. La gente, pero el número del dial, hay que darlo. 99.9. Bien. La gente todos los sábados en Nueva Alberdi prende la radio para enterarse, para participar. Hacemos trivias, preguntas, sorteos y además vamos llevando adelante todo el proceso de la urbanización. ¿Nos puede invitar algún día para claro, que vayamos? Ya, invitadísimos. Bueno. Invitadísimos. Y vos sabés que se dan cosas muy lindas de cantidad, de 70, 80 mensajes que nos van llegando en cada programa porque lanzamos preguntas que hacen a proyectar el barrio. Decimos, por ejemplo, una de las últimas que recuerdo con una participación récord fue el debate sobre si había que poner o no una cancha de bochas en un espacio público. Y se armó un debate alucinante donde los viejos y las viejas del barrio, con todo cariño, pedían cancha de bocha. Muchos jóvenes decían, yo quiero aprender a jugar a las bochas. Y se armó una cuestión participativa muy interesante. Qué bueno, así que el sábado de cabeza en Alberdi. Vamos, sí, claro. ¿Y algún saludo en particular a la gente? ¿Alguna la dirección de dónde queda? Sí, la dirección de la Oficina de Defensa del Consumidor es Córdoba 852. Tiene un 0800, que también es una línea gratuita de consulta, que es 0800 666 8845. Invitamos a todos quienes nos estén escuchando a involucrarse, a llevar su reclamo, su denuncia, su propuesta también, porque no pasa que va gente a decir, che, tengo una idea. Bueno, excelente, que venga también. Excelente. Siempre son bienvenidas para poder sumar. Exacto. Y los que quieran conocer las noticias más frescas y verdaderas de todo lo que pasa en el Parque Independencia, pueden hacerlo por Instagram. Bien. Y siguiendo a amigos del Parque Indep. Ahí está la verdad. Bien. No bien. está la propaganda oficial. Está con la verdad. Con la verdad no temo ni ofendo, ¿no es cierto? Exactamente. Sí, y bueno, y como en verdad está cumpliendo años, porque nació en 1951 Roque Narvaja, nosotros en el programa tenemos siempre la música de los que cumplen años. Nos vamos con Yo Quiero Ser Mayor. Hasta mañana a las 8 en la mañana de Rosario, de la A a la Z, un rosario de emociones. Muchas gracias, Ariel de Girolamo.